Ya sabéis, tuvo lugar el debate, la situación en general. Voy a tomarme 30 segundos para poner en contexto por si alguien está aquí y no ha seguido nada de las elecciones en Argentina. Tuvo lugar la primera vuelta hace unas semanas. Allí el peronismo tuvo un mejor resultado del que había obtenido en las primarias. Obtuvo un 37% de los sufragios, mientras que Javier Milei obtuvo un 30% y se consolidó como el rival del peronismo de Sergio Massa, del candidato peronista, en la segunda vuelta. Fue una relativa sorpresa porque en las elecciones primarias de agosto, Javier Milei fue la primera fuerza, también con un 30%. La derecha de Juntos por el Cambio fue la segunda fuerza. La segunda fuerza con un 29%. Y el peronismo, Sergio Massa, fue la tercera fuerza con un 27 largo por ciento. Bueno, hubo una especie de remontada del peronismo de cara a la primera vuelta. Nosotros aquí ya dijimos que las elecciones percibidas como de medio término, intermedias, no definitivas, siempre perjudican al oficialismo. Pasó en España y pasó también en Argentina. Y lo cierto es que esa tendencia se confirmó en la primera vuelta. Entonces lo que tenemos ahora, ya este domingo, ya es la elección definitiva, porque en Argentina, como sabréis los que seguís al canal de Twitch de Descifrando la Guerra hace tiempo, los procesos electorales formal e informalmente duran mucho. Primero la elección de candidatos, después las elecciones primarias, después la primera vuelta, después la segunda vuelta. Bueno, pues lo de este domingo, y ya sí que sí, es la definitiva. Quien gane este domingo es el presidente de Argentina, es el nuevo presidente de Argentina desde diciembre. Ya está, ya no habrá vuelta atrás. Ayer tuvo lugar el debate entre Sergio Massa y Javier Milei. Supongo que a Javier Milei ya la mayoría lo conocéis. Por si no lo conocéis, tenemos un artículo en la página web que escribí hace unos cuantos meses. Y a Sergio Massa, pues es un candidato del peronismo no kirchnerista, aunque en alianza con el kirchnerismo, que evidentemente forma parte de la coalición y es un actor muy importante de Unión por la Patria. Entonces, ¿en qué está la situación? ¿Cómo se define una segunda vuelta? Bueno, pues es muy fácil. El que tenga un voto más es presidente de Argentina. No tiene más misterio. ¿Qué pasa? Que lo que están diciendo todas las encuestas, y además cuando uno analiza el resultado de la primera vuelta tiene bastante sentido, es que la situación está prácticamente en un empate técnico. No se sabe realmente quién va a ganar el balotaje. Ni siquiera se puede decir que hay alguien que esté con ventaja. Hace poco, cuando seguíamos las elecciones de Ecuador, os decíamos, bueno, parece que no hay una distancia muy grande, pero que Daniel Noboa parte con ventaja por encima de Luisa González, que efectivamente finalmente ganó las elecciones por un poquito. Bueno, en este caso realmente no se puede decir, o sea, no se sabe quién va con ventaja. Las encuestas más optimistas para cada candidato le dan una ventaja de entre 3 o 4 puntos y hay otras encuestas que le dan esa misma ventaja al otro candidato. Está en el margen de error, que es como se dice. Todas las encuestas que están saliendo, o la práctica totalidad de las encuestas, si aplicas en su máxima expresión el margen de error en contra del candidato que gana, pasa a ganar el otro candidato. Es decir, empate técnico. Y hay una encuesta que nosotros ya la tuvimos en cuenta en la primera vuelta porque es muy interesante lo que pregunta y son muy interesantes los resultados y la forma, también la metodología de la encuesta, es la de la CELAG. ¿Y qué es lo que plantea la CELAG? Para empezar, daba un resultado prácticamente de empate, eso ya os lo anticipo, un resultado que si no computas los votos, si solo computas los votos válidos, daba una victoria de Sergio Massa 50,8, 49,2, o sea, un empate. Lo más importante es sobre todo algunas de las preguntas que se responden en esta encuesta. Porque eso sí puede ser ese análisis cualitativo que aquí tantas veces os hemos dicho que es lo que va a definir el resultado de las elecciones en Argentina. Nosotros no vamos a predecir, porque además es muy difícil en esta elección, así como en otras es fácil, ¿no? Cuando aquí decimos que Bukele va a ganar las elecciones en El Salvador, bueno, eso es muy fácil decirlo. Aquí no tiene mucho sentido que os digamos, no, será Milei, será Massa. Bueno, lo importante es ver qué puede pasar. Y aquí ya lo hemos dicho, hay situaciones en las que gana Massa y situaciones en las que gana Milei en función de cómo se dé la campaña. Es muy curioso que los dos candidatos han intentado que el otro sea el centro de la campaña, ¿no? Milei ha intentado que Sergio Massa, ministro de Economía del actual gobierno, sea el centro de la campaña. ¿Por qué no hace las cosas que promete si ya es ministro de Economía? Y Sergio Massa y el peronismo han intentado que Javier Milei sea el centro de la campaña. No está preparado mental ni emocionalmente para gobernar y además sus propuestas son impracticables. Esto digo, han sido las dos líneas de campaña de los dos espacios políticos. Y en función de quién consiga lograr ese objetivo de poner al otro en el centro de la campaña, puede decantarse la balanza.
También, evidentemente, en función del comportamiento electoral de aquellos partidos que no pasaron a la segunda vuelta, que son un porcentaje de voto muy importante, suman más del 30%. ¿Qué van a hacer los votantes de la derecha tradicional antiperonista, que obtuvieron un 23% en la primera vuelta? ¿Se van a ir todos en masa a Milei? Que ha sido un chiste sin querer, lo prometo. Se van a ir todos multitudinariamente a votar a Milei. Va a haber una abstención muy grande porque ninguno de los dos candidatos les convence, uno por peronista y el otro por radical. Va a haber un desvío de votos hacia Sergio Massa porque les genera miedo Javier Milei. No se sabe, realmente no se sabe. ¿Qué van a hacer los votantes de Juan Schiaretti, ese peronismo cordobés antikirchnerista? ¿Van a irse a Sergio Massa porque es el candidato del orden de la institución y no es Javier Milei? ¿Van a irse a la abstención porque ninguno les convence? ¿Van a irse a por Javier Milei, a votar a Javier Milei? Recordemos que Milei ganó en la provincia de Córdoba. Bueno, son varias de las preguntas que yo lo único que puedo hacer aquí es plantearlas. No puedo deciros en qué dirección se van a responder. Lo que sí puedo deciros es que de cómo se respondan esas preguntas, de cómo se resuelvan esas cuestiones de cara a la segunda vuelta, dependerá en gran medida el resultado de la segunda vuelta y quién sea el próximo presidente de Argentina. Aquí tenemos esta primera encuesta, la comento rápidamente y le doy la palabra a Ale, porque son varias preguntas, varias respuestas y vamos a intentar comentarlas todas rápido porque dan claves muy interesantes. Fíjate, la primera de las preguntas que plantea la encuesta es ¿qué sistema o qué modelo en términos generales te parece mejor para Argentina? Uno que plantee que el objetivo de una sociedad debe ser la justicia social, un concepto que en Argentina ha defendido históricamente el peronismo y que Javier Milei ha condenado, lo ha llamado aberración, o una sociedad en la que el objetivo sea la libertad individual de todos sus miembros. Evidentemente un discurso mucho más cercano al del anarcocapitalista Javier Milei. Bueno, pues ahí tenéis los resultados. 55% de las personas opinan a favor de la justicia social y 40% a favor de la libertad individual. Aunque esto pueda parecer favorable a Sergio Massa, no deja de ser en cierta medida sorprendente que un 40% de un país como Argentina aprueben que la lógica de un país tiene que ser la defensa de la libertad individual de sus miembros. No sé, Ale, cómo ves la influencia que podría tener esto, o lo que nos dice del escenario general. No sé si puede tener algo que ver con que en ese país hayan calado especialmente los dos movimientos, porque la derecha tradicional, bueno, en general tradicional, si se le puede llamar a Macri lo que era, hablaba mucho del término de la libertad, que es justo en lo que se apoya a Milei con, bueno, todo el eslogan, el discurso, si se puede ampliar, pasa prácticamente por la libertad como concepto y ya está, ¿no? Como principal línea de actuación. Y por otro lado, la importancia que dentro de la multitud de opciones que podría haber apostado el peronismo, bueno, creo que el justicialismo precisamente es una de las corrientes que más bebe de ahí, ¿no? Bebe de lo que ha señalado la encuesta, ¿no? La justicia social dentro del movimiento peronista es uno de los temas más importantes. Así que me parece que, bueno, tiene lógica dentro de la división social que sean las dos, al menos a nivel discursivo, yo no me he metido todavía en políticas ni de unos ni de otros, sean las dos principales líneas de discusión. Bueno, pues ahí tenéis una primera tendencia que estaría más escorada a favor de Sergio Massa, pero no en un formato, no en una cantidad o no en un volumen particularmente pesado, ¿eh? Hay que decirlo también. También hay que decir, evidentemente, que no todo el voto, o que, de hecho, buena parte del voto en las sociedades, en nuestras sociedades, no tiene necesariamente que ser un voto de, bueno, estoy a favor de la justicia social, ¿quién defiende la justicia social, al menos retóricamente? Voy a ir a votarle. O estoy a favor de la libertad individual, ¿quién la defiende retóricamente? Voy a ir a votarle. Es siempre mucho más complejo, porque independientemente de lo que un votante piense sobre X aspecto, ese aspecto en concreto no necesariamente tiene que ser lo que le defina el voto. Pasamos entonces a otro gráfico, también bastante interesante, con respecto al FMI. Recordad que Argentina tiene una deuda considerablemente grande con el Fondo Monetario Internacional, que efectivamente limita bastante el accionar de los distintos gobiernos en Argentina, que fue tomada durante el gobierno de Mauricio Macri y que ha sido una de las líneas de campaña del peronismo. Es decir, bueno, nosotros hay muchas cosas que queríamos hacer y no hemos podido hacer porque Argentina tenía una deuda contraída durante el anterior gobierno antiperonista, que nos ha impedido llevar a cabo esas medidas. Y fijaos porque esto sí es interesante. El 60% de los encuestados en Argentina opinan que el FMI condiciona la política económica y empeora la crisis del país.
O sea, hay una posición bastante importante con respecto a estar en contra del FMI. Y tengamos en cuenta que este movimiento anti-FMI es una cuestión histórica, es una reclama histórica del kirchnerismo y del peronismo. No sé cómo lo ves, Ale. A mí me parece, este sí me parece un gráfico que puede ser muy interesante, aunque no haya sido un clivaje muy importante en la campaña. Hombre, estamos hablando casi de un 60%. Entonces, aquí ya se empieza a ver, pues, no sé si hay una correspondencia clara entre el apoyo a Milei y el apoyo a las políticas derivadas de los ajustes que se tengan que realizar en el FMI, o directamente un apoyo de clase en el cual las personas que no se vean perjudicadas directamente por esas políticas derivadas de los ajustes por los rescates del FMI, pues puedan apoyar a Milei. Pero si vemos un 60% y tenemos nociones de que el clivaje en ese balotaje del que has hablado está mucho más ajustado, significa que hay una parte de la población que, aun estando en contra del FMI o de esas políticas del FMI, apoyaría a Milei. De modo que aquí entramos más a, como tú dices, señalar que no es lo principal de la campaña ni la situación económica, y fíjate lo importantísima que es la situación económica en Argentina, ni las condiciones políticas derivadas de esa situación económica, sino que hay un sentimiento mucho más fuerte de afiliación política por uno de los sectores o por otro. Y esto pues puede pasar por distintas ópticas que podemos analizar seguro con temas del debate electoral y con otras cuestiones de la campaña. Estaba mirando por ahora alguna de las preguntas así por responderlas muy rápido. Sí, Estela de Carlotto, que es una figura muy importante del movimiento de madres y abuelas de Plaza de Mayo, movimiento vinculado en parte al peronismo, pero en general a la condena de la dictadura cívico-militar en Argentina, se ha reunido con Schiaretti. Puede ser, no necesariamente, pero puede ser una pista de que quizá en algún momento de esta semana Juan Schiaretti y ese peronismo cordobés antikirchnerista pidan el voto para Sergio Massa. Sería, yo creo, bastante importante. Preguntan también si en Argentina hay sanción por no votar. Sí, técnicamente el voto es obligatorio, pero la sanción es mínima. Creo que eran 100 pesos argentinos, si no me equivoco, que al cambio paralelo hoy son unos 10 céntimos de euro. O sea que en realidad es una sanción simbólica por ahora, pero sí, técnicamente el voto es obligatorio. Sobre el tema que has mencionado de Schiaretti, me parece interesante, no sé si tenés más información para saber si el conflicto, entre comillas, es la línea kirchnerista con el peronismo cordobés o si es en general con el peronismo, entre el peronismo cordobés y el resto del peronismo argentino, de cara a que Massa no es un candidato kirchnerista. Es que es un doble enfrentamiento. Es un enfrentamiento que se genera, no recuerdo exactamente, creo que fue en los años 90, pero puede que me esté equivocando, cuando se produce una escisión del peronismo del PJ, del Partido Justicialista, en Córdoba, que en un primer momento tenía un clivaje que mantiene con respecto a la cuestión del federalismo. Córdoba es una provincia en Argentina que, por ponerlo en términos españoles, ha reivindicado siempre algo similar al hecho diferencial, ¿no? Como es una provincia distinta, con su propia idiosincrasia, con su propia lógica política también, y por tanto ese peronismo se reclama ante todo cordobés y federalista. Entonces, en ese sentido, a veces es un poco complicado, siempre ha sido muy complicado congeniar esos dos peronismos, y encima ese peronismo en particular tuvo una muy mala, pero muy mala relación con el peronismo kirchnerista, con el Partido Justicialista en la época de Néstor y Cristina Kirchner, hasta el punto, esto es importante, de que dio el apoyo a Mauricio Macri en el año 2015. O sea, hasta ese punto, un peronismo que apoyó a Mauricio Macri en las elecciones de 2015 con tal de que no ganara las elecciones el Scioli y la fórmula del kirchnerismo, en última instancia. Y teníamos otra pregunta, pero la he perdido, me parece, para responderla así un poco rápido. ¿Dónde estaba? ¿Qué figuras internacionales latinoamericanas han dado apoyo explícito a unos u otros candidatos? Bueno, pues tenemos apoyo de varias figuras. Por ejemplo, a mí esto me sorprendió, debo decirlo. Mariano Rajoy, el expresidente español, le mostró su apoyo a Javier Milei. A mí eso particularmente me sorprendió, te lo tengo que decir. A ver, a mí me sorprende bastante porque uno puede entender el apoyo de figuras del entorno de Aznar como se dio a Mauricio Macri y a sectores más liberales. Pero este es un perfil mucho más conservador que liberal, dando un apoyo a un perfil ultraliberal.
no un liberal cualquiera que pueda estar en el conservadurismo tradicional. Entonces llama más la atención, ¿no? Sobre todo que no venga de un perfil más liberal en España. Pero bueno, esa es mi percepción. Sí, hemos dicho Rajoy. Mira, teníamos aquí, tenía aquí una lista, pues mira, para empezar, Iván Duque, tenemos evidentemente al expresidente argentino Mauricio Macri, que está ya de lleno en la campaña en favor de Javier Milei, Sebastián Piñera, Vicente Fox, mexicano, tenemos a, bueno, Mario Vargas Llosa, pero bueno, esto es otra cuestión. Sí, ha habido posicionamientos a favor y a favor de Massa, evidentemente, también. Pero no es cosa menor lo de Mario Vargas Llosa, porque desde que él lanzó su propia campaña, justo en sectores también muy liberales, en Perú, y que no ha sido la primera vez que intenta llegar al poder, se ha dedicado a dar apoyo a muchísimos movimientos políticos en América Latina y en España. Eso ha sido algo habitual, que no nos pensemos solo que es un escritor que se mete en temas políticos, sino que era un político también. Totalmente. Vale, vamos a pasar, luego seguimos con preguntas, ¿vale? Vamos a ir acumulando unas poquitas, las respondemos así ágiles, porque si no, entre Gaza y Argentina hoy, si no, se nos va a ir el tiempo. Vamos a ver si podemos irnos a dormir en el día de hoy y no en el día de mañana, a poder ser. Tenemos también aquí, mira, esta pregunta también es muy interesante. La desconfianza hacia determinados actores sociales en Argentina. Bueno, el sector que más desconfianza genera en el país son los políticos como categoría. Me sorprende que sea tan poca cantidad, no me parece mucho. Menos de un 30% de impugnación general a los políticos como sujeto político, valga la redundancia, ¿no? Entendiéndose aquí como políticos a los representantes, a los diputados, a los candidatos, a los alcaldes, a los gobernadores regionales, bueno, todos los conceptos, todos los que podrían entrar dentro de esa bolsa. Después los periodistas de los grandes medios de comunicación, 21%, los grandes empresarios también un 21%, los sindicalistas un 16%. O sea, fijaos, ¿no? La distribución de rechazo es, a mí en particular, me parece curiosa. Me esperaba un mayor rechazo en general a los políticos como cosa, y sin embargo tenemos que no es tan exagerado y que también hay mucha condena a los periodistas de los grandes medios de comunicación y los grandes empresarios. Por supuesto, estas dos impugnaciones muy probablemente vienen en parte del sector kirchnerismo y de la izquierda argentina. Uh-huh. Vale, vamos a pasar de gráfico. Aquí lo tenía. Ahí está. Este gráfico que voy a poner ahora, a mí me ha sorprendido enormemente. Creo que tiene que ver con el pacto de Javier Milei con Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que ya es un pacto a viva voz, o sea, lo cantaron por todos los lados. Y creo que puede ser uno de los elementos que eventualmente podrían determinar una victoria de Sergio Massa. O sea, si Massa termina ganando las elecciones, creo que esta encuesta, este gráfico que voy a poner ahora, habrá que darle peso. Fijaos, ¿se convirtió Milei en un político más? 60% de las respuestas sí. No le consideran ya, un 35% le sigue considerando un outsider y un 60% de los encuestados aquí le consideran como ya un político. Fijaos, ¿no? Esto tiene también que ver. El sistema político argentino es un sistema, si se quiere, muy grande. Los que hemos vivido en Argentina lo sabemos, como la política en Argentina está todo el rato presente, todo el tiempo. O sea, tú sales a la calle, ves lo que se llama en Argentina una unidad básica, que sería como una microsede de determinadas organizaciones políticas que hacen militancia, a veces de la UCR, de la Unión Cívica Radical, del PRO, del peronismo, evidentemente, las que más. Como que siempre está presente todo el tiempo, al menos en Buenos Aires. Hay marchas políticas, hay manifestaciones, hay cortes de ruta, hay... En la televisión todo el tiempo se habla de política. Es un país muy politizado, entonces es normal que la condición de outsider te dure mucho menos en Argentina. Porque en el momento en el que entras un poco en el ecosistema político argentino, es normal que tu condición de outsider se difumine, porque necesariamente tienes que hacer pactos, tienes que hacer alianzas, tienes que entrar en ese juego, y yo creo que evidentemente el pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich en este sentido, bueno, le ha destrozado, al menos en este sentido. Puede que le beneficie más de lo que le empeora sus posibilidades, pero bueno, yo creo, no sé cómo lo ves tú, Ale, que esto, si Massa termina siendo presidente, puede haber tenido un peso importante. Yo creo que la condición de outsider es una baza que se puede jugar una vez.
y se puede intentar seguir vendiendo contra un establishment opuesto, ¿no? Que es lo que se está intentando en algunos países de Centroamérica, lo vemos en El Salvador, pero lo vemos también en Guatemala y en otros países donde se lucha contra un establishment incluso formando parte de él. Pero el hecho de que este perfil, que no estaba tan vinculado, como dice, a esos círculos institucionales, venda el discurso institucional, pacte de manera tan clara, es verdad que en un escenario de elección tan larga obliga constantemente a estar en campaña y eso se diluye rápido, ¿no? El peso del outsider. Pero puede llegar a conseguir un gran éxito o un gran fracaso. Es una baza que, como digo, creo que se puede jugar una vez, pero se puede jugar de manera muy favorable. Por ejemplo, AMLO es un perfil que llegó como outsider y ha barrido el escenario, incluso en un escenario en el que no existía un espectro de izquierda tan grande como el que él pretendía construir. Luego hay mucho que matizar. O destruirse. Porque en Chile, por ejemplo, la derecha tradicional cayó ante perfiles nuevos, como se supone que está pasando en Argentina, y después de perder en la primera elección, Kast ha desaparecido de la primera línea, ¿no? Por supuesto, ahora el movimiento continúa, se está regenerando, hay otros perfiles, pero Milei corre el riesgo de que el sustituir a la derecha tradicional no sea suficiente si pierde una baza como es la impugnación del sistema y el romper con las instituciones establecidas. Entonces, bueno, pues es un peligro que si no se consolida luego en otras instituciones, al ser un sistema presidencial, no va a tener unas bancadas por ganar o perder votos en esta segunda vuelta. Vaya, es un sistema distinto el presidencial. Así que no sé, tiene sus riesgos y tiene sus ventajas, esa percepción de institucionalización y de outsider. Bueno, habría que ver también si esto le puede jugar a favor. Hay quienes lo plantean porque al ya ser concebido como un político puede generar menos miedo, puede generar menos esta noción que tan presente ha estado en la campaña de que Milei sería algo así como un salto al vacío. Bueno, si se le concibe como algo más como un político, quizá eso se ve disminuida esa creencia, ¿no? Y eso podría beneficiarle. Bueno, es algo que no sabemos, veremos, pero yo creo que esto te podría llegar a tener un peso importante. De todas formas, es sorprendente y habla de la velocidad de los tiempos de la política argentina porque Javier Milei era un outsider hasta las primarias. Las primeras fueron en agosto. O sea, han pasado 3 meses y Javier Milei ha pasado de ser percibido mayoritariamente como un verdadero outsider, como un tipo que no era de la política, a, en 3 meses, ser parte de la política institucional, alianzas con partidos tradicionales, o sea, porque cuando un sistema político es tan, como el argentino, no me sale la palabra, ¿no? Pero tan abarcativo de la sociedad civil en general, y tan raudo y tan ágil y tan presente, bueno, es que eso te dura mucho menos de lo que te puede durar en otros países. Si en España, quienes han intentado presentar como outsider y tal, les ha durado varios años, bueno, aquí a Javier Milei, ese cambio fue en 3 meses. Cierto que se presentó en las elecciones de medio término en el 2021 y que era diputado, pero no había perdido la condición de outsider en ningún caso hasta agosto. Y si me apuras, incluso hasta la primera vuelta. Bien, ojo con este otro gráfico. Antes estábamos comentando, ahora después de esto hacemos un parón para preguntas, así que si queréis dejar ahora algunas preguntitas, las respondemos muy rápido, porque así el bloque final de preguntas lo podemos destinar ya únicamente a Gaza y Israel, ¿vale? Por ejemplo, nos preguntan a qué nos referimos exactamente con derecha tradicional en Argentina. Bueno, nos referimos a lo que ahora es Juntos por el Cambio, partidos como Propuesta Republicana, la Unión Cívica Radical, bueno, lo que sería la derecha antiperonista, que es un elemento que atraviesa todas estas derechas, es un clivaje importante en Argentina, evidentemente, y ya de ahí, bueno, pues evidentemente tienen sus matices internos, tienen su distinta mirada con respecto a la economía, los derechos sociales, el sistema democrático, los derechos de las diversidades sexuales, bueno, eso tienen algunos matices, pero en general, cuando hablamos de derecha tradicional en Argentina, hablamos de la derecha antiperonista, que no es Javier Milei, que no es rupturista, que no es antiinstitucional. De hecho, Javier Milei con esta derecha comparte muchas cosas, pero lo que le diferencia, o al menos le diferenciaba hasta hace poco, o hasta ahora, según quien lo mire, es el respeto o la retórica del respeto a la institucionalidad argentina.
Es decir, había determinadas instituciones las que hacen al Estado argentino, pues evidentemente la Constitución Nacional, el Banco Central, determinados aspectos que no se tocaban, que eran cuestiones de la sociedad, de los cimientos de la sociedad civil argentina, que no se tocaban. Bueno, pues Javier Milei rompe con eso. Entonces, cuando hablamos de derecha tradicional nos referimos a eso, una derecha antiperonista pero institucionalista. ¿No os habéis visto alguna más, ¿sale? Antes de seguir. Nos han preguntado por el debate, si creemos que va a tener mucha influencia en la opinión de los argentinos. No sé si el porcentaje de indecisos es conocido, porque al final las encuestas son poco fiables. Sí. En general, supongo que el tema de lo que se hable en el debate también puede ser interesante en sí. Los indecisos estarían, según muchas encuestas, entre un 10 y un 15%, que en un escenario de empate técnico, pues evidentemente van a decidir ellos la elección, no tiene más misterio. Y el debate es pronto para decir si va a tener peso. Generalmente los debates es muy curioso porque tú los ves, pero nunca vas a saber el peso que tuvieron, probablemente. O sea, es algo que nunca sabremos. El debate, lo que se pudo percibir fue que Massa, en términos de, esto ya es una opinión personal, ¿no? En términos de dirección o de... Lo más importante de los debates es los dos equipos de campaña tienen un plan de cómo quieren encarar el debate y yo creo que ayer, además con claridad, el que consiguió imponer su plan del debate, su estrategia del debate fue Sergio Massa y no Javier Milei. Sergio Massa acorraló a Javier Milei en el sentido estricto. Me refiero a que le hizo que se agotase el tiempo, su tiempo para hacer propuestas o para hacer exposiciones sin haber dicho prácticamente nada. Por ejemplo, en el primer campo, en el de la economía, Massa le empezó a hacer preguntas reiterativas de sí o de no, de sí o de no, de sí o de no. Javier Milei se trabó, empezó como a redundar sobre las mismas cosas y cuando quería darse cuenta y quería exponer su plan económico, que es como su gran hit, la dolarización y demás, le quedaban 10 segundos. Y a Sergio Massa le quedaban 3 minutos. Él solo para no solo exponer lo que él quería proponer en materia económica, sino para explicar lo que proponía Milei, evidentemente con connotaciones negativas. Pero eso se debe más quizá a problemas comunicativos que es simplemente de estrategia, porque estamos hablando de que no fue capaz en el debate de desplegar lo que era su propuesta, sino más bien de reorganizar las ideas o de responder. Eso al final es una cuestión comunicativa, ¿no? Claro, los planes estaban definidos. Yo creo que Milei o el equipo de Milei no pudo conseguir que Javier Milei aplicase el plan, también porque Sergio Massa y el equipo de Sergio Massa lo hicieron bastante bien, al menos en lo que querían hacer, lo que parece que querían hacer, pero además hay una cuestión obvia, y esto no es una cuestión valorativa. Javier Milei viene de ser tertuliano en televisiones y de impugnar el sistema político en general, y Sergio Massa es un político de carrera. O sea, evidentemente en un debate 1 contra 1, lo más posible es que Sergio Massa gane. Pero independientemente de la valoración que hagamos de los candidatos, porque, o sea, si pones a una persona que viene de ser tertuliano, ser un outsider de la política, a competir dialécticamente contra una persona que ha sido alcalde de la ciudad de Tigre durante mucho tiempo, que ha sido referente político durante mucho tiempo, que ha sido militante político desde que tenía no sé cuántos años, pero desde la adolescencia prácticamente, que ha vivido siempre en la política, pues claro, pues evidentemente lo más posible es que gane él, es una cuestión básica, ¿no? O sea, en ese sentido, en el sentido de la retórica, en el sentido del debate, pues lo más posible es que gane quien tiene mucha más experiencia. En ese campo, me estoy refiriendo, que no se me malinterprete, me refiero al campo de la retórica y al campo de los debates, donde creo que es difícil negar que Massa es mucho mejor que Javier Milei, por razones lógicas. Vale, ¿teníamos alguna más, ¿sale? Para que no se nos pues he visto, vale, sobre la participación, si se espera alta y a quién beneficiaría más un cambio de la participación tanto más alta como más baja. Bueno, no sé cómo va a ser la participación. Yo creo, lo que sí sé es que ahí va a estar la clave. Pero no sé en qué sentido. Me explico. Y esto es lo que he dicho alguna que otra vez. En la primera vuelta ya se movilizó el voto anti-Milei, ya se movilizó el voto de A, no quiero que gane Milei, B, soy peronista pero no quise ir a votar en las primarias porque no me convencía el candidato, porque no me gusta el gobierno, porque no me parecían elecciones importantes. Si ese voto ya se movilizó masivamente en la primera vuelta y hay una subida de participación, podrán pasar dos cosas. O que haya habido una subida de participación porque Sergio Massa y su equipo de campaña han convencido a una parte del abstencionismo de que cualquier cosa es mejor que un gobierno de Javier Milei, o bien Javier Milei ha convencido
de que sí o sí hay que terminar con el gobierno peronista y tienen que ir a votarle. No lo podemos saber. Va a ser determinante la participación, pero no sabemos hacia qué lado va a ir. Porque depende quién se haya abstenido hasta ahora. Y eso no lo podemos saber. El que se ha abstenido hasta ahora es una persona que desconfía al 100% de la política. Bueno, pues si ese es el perfil, lo más posible es que si ese perfil va a votar, vote más por Javier Milei que por Sergio Massa. Sin embargo, el que no ha ido a votar es una persona que tiene historial de voto, pero que no le convencían los candidatos, está en contra del gobierno, no le cae bien Massa, bla, 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 bla. Bueno, pues ahí puede ser que le mejore la situación a Sergio Massa, porque un abstencionismo históricamente politizado es más posible que vote a Massa y un abstencionismo históricamente no movilizado es más posible que vote a Milei. Estos son suposiciones, ¿eh? No lo podemos saber. Pues esa es un poco la cuestión, ¿no? Ver de cara a cómo está la movilización en cada sector, cómo será el efecto que tenga la participación o la abstención. Es lo que dice Edu. No sabemos exactamente qué sector está movilizado al máximo, ¿no? O si esos eran sus límites, los expresados en la primera vuelta. Si no, pues en función de cada uno de ellos, pues la abstención tendrá un efecto. Así que esto no lo podemos saber a priori. Vale, nos quedan unos pocos gráficos, vamos a avanzar un poco. Vale. En un ratito respondemos un par de preguntas más para poder pasar ya al bloque de Israel y Palestina. Vale, tenemos este gráfico de ahora, ¿vale? Este sí puede ser importante, aunque debo reconocer que me sorprenden los números. Dice, ¿quién le produce más miedo, Sergio Massa o Javier Milei? Fijaos, Sergio Massa un 44% de miedo genera. Recordad lo que hemos dicho al principio, que esta campaña los candidatos estaban planteando que el otro fuera el protagonista, ¿no? No tanto un vótame a mí porque te ilusiono, porque tal, sino no lo votes a él porque es un trastornado, su programa es inaplicable, etcétera, o no lo votes a él porque es el ministro de Economía del actual gobierno con un 150% de inflación, tal. Bueno, si la campaña va de negativo, de no le votes a él y por ende vótame a mí, que Javier Milei genera más miedo que Sergio Massa, a priori, evidentemente, es un beneficio para Unión por la Patria y para el peronismo, pero, no sé tú, a mí me sorprende la cantidad de miedo que genera Sergio Massa. A mí no me sorprende tanto. Al final, los sistemas presidencialistas y personalistas son mucho más dados al voto en negativo, lo que se llaman tradicionalmente el mal menor, ¿no? La gente que apela a vótame a mí, que al menos no soy lo peor, ¿no? Que es el otro. Entonces, realmente, además es que en el chat nos lo expresan muy a menudo las personas de derecha vinculadas a América Latina. Es un miedo generalizado el que hay a la situación económica porque la asocian a la izquierda, ¿no? Cuando ha sido catastrófica durante todos los gobiernos desde el 2001 por lo menos, ¿no? Entonces, el problema económico está asociado, en este caso, al kirchnerismo incluso, más que al propio Alberto Fernández. Pero en general al peronismo. Por supuesto, desde la izquierda se hace ese discurso con Macri. O sea, es algo que no me sorprende, ¿no? En todos los sectores se azuza el miedo por la cuestión económica. Pero lo que tú has dicho, el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, es lógico que tal y como está depolarizada la situación, prácticamente todos los seguidores, quizá más vinculados a Patricia Bullrich y a Javier Milei, así como a Macri y a otros sectores, no estoy yo tan seguro de si el sector más moderado, ¿no? de Juntos por el Cambio estaría en esa línea, pues que digan eso, que le ve pues algo terrorífico, ¿no? Un gobierno de Sergio Massa, porque casi le consideran artífice de políticas de Alberto Fernández, que también es verdad que es un perfil que no ha destacado por la proactividad que hemos podido ver en otros sectores, tanto kirchneristas como no kirchneristas dentro del peronismo, ¿no? Y por eso quizás se personalice más en Massa. Tenemos también este otro gráfico. ¿Quién le parece más preparado para gobernar? Bueno, yo creo que aquí no hay... Tanto porque es empate como porque no sé hasta qué punto puede ser tan relevante. Tenemos 46% Sergio Massa, bueno, 47% Sergio Massa, 43% Javier Milei. Esto en parte me sorprende también. Yo esperaba que... Esto es una... Bueno, es un buen número para Javier Milei. Significa que no solo el 30% que ya le votó considera que puede gobernar, sino que hay otra gente que considera que es apto para gobernar. Porque esta era una de las líneas de campaña, ¿no? Del peronismo, de no, Javier Milei ni siquiera puede gobernar. O sea, no está capacitado para gobernar, ni mental, ni emocional, ni en términos de equipo, ni en términos de programa, ni de nada.
Si pasas de un 30% de voto, que evidentemente quien ya te ha votado en primera vuelta es porque considera que estás apto para gobernar, a un 42% significa que algo has retenido de la derecha que no ha pasado a la segunda vuelta. Y eso hay que tenerlo en cuenta. A ver, más gráficos por avanzar un poco. Este gráfico muy importante. Muy importante, fijaos. ¿Quién puede resolver el problema de los precios y de la inflación? Evidentemente, por cierto, había otro detalle que no sé si está en esta encuesta o estaba en otra, creo que era en otra, de que evidentemente la inflación era con mucha diferencia, con muchísima diferencia, el tema principal de la campaña, lo que más preocupaba a la gente, con mucha diferencia, era prácticamente monotemático. Claro, si en ese contexto Sergio Massa solo te convence un 40% de que puede resolver el problema de los precios y la inflación, solo un 3% más de los que ya le votaron. Y Javier Milei un 46%, o sea, hay un 46% de personas que creen que Milei puede resolver estos problemas. Cuidado, porque si este es el tema principal de la campaña, esto decanta la balanza para Milei. Nos han preguntado, por ejemplo, por la fiabilidad que pueda tener el propio CELAG. Bueno, la CELAG ha tenido... Mira, la CELAG fue uno de los pocos, si no fue el único al menos de los que yo consulté, que se acercó a los resultados en las primarias. Recordaos que en las primarias, cuando Milei gana las primarias y saca un 30%, las encuestas le daban un 14, un 16, un 18, y la CELAG, no recuerdo exactamente el número que le daba, yo creo que incluso le dio ganador a Milei. O sea, fue una de las pocas encuestas que le dio a Milei muy fuerte. Después, en la segunda vuelta, fue una de las pocas encuestas, o de las encuestas, no, una de las pocas no, porque era una tendencia común, pero fue una de las encuestas que predijo que Juntos por el Cambio y Patricia Bullrich estaba descolgado y que Massa estaba prácticamente empatado con Javier Milei, cuando la mayoría de las encuestas en la primera vuelta te decían, no, Milei está primero y le saca 3, 4, 5 puntos a Massa. Es decir, está teniendo buenos resultados la CELAG y además, metodológicamente, a mí me gusta bastante la forma de trabajar que tienen y además, más allá de la predicción de voto, que eso a mí nunca me termina de interesar tanto, me parece más importante esto. Estas preguntas son muy interesantes para ver de qué estamos hablando, en qué mapa nos estamos moviendo, en qué lógica política se está moviendo la campaña. Por eso es tan importante esta encuesta y yo la recomiendo encarecidamente. En la página web de la CELAG la podéis consultar íntegra porque hay preguntas que no he puesto porque eran muchas, se nos iba el tiempo. Y para sectores políticos dentro de cada país, al final es una encuestadora importante, más allá de si es fiable o no, que eso es una cosa que luego pues hay que contrastar con los datos de las elecciones y tal. Por ejemplo, acaba de sacar, me parece que ha sido la CELAC, la de Bolivia, ¿no? Que ha sacado una encuesta muy interesante también sobre conflictos internos. No estoy ya seguro de si ha sido la misma encuestadora. Sí, pero CELAG, ha sido la misma. En general tiene una buena capacidad de encuesta. Pero lo que digo, los temas importantes, que es lo que ha señalado Edu, a mí, por ejemplo, me está diciendo aquí esta pregunta, ¿quién puede resolver el tema de los precios y la inflación? Cuando antes hemos visto un porcentaje muy alto que considera que Milei se ha institucionalizado, que Milei es un perfil que no está capacitado para gobernar o que le ven con un perfil menos presidenciable que a Sergio Massa, con una intención, no intención de voto, porque esos datos es verdad que son siempre los que con la cocina se pierde un poco la perspectiva, pero cuando a Milei se le ha rebajado en esos temas, vemos como aquí a Massa es al que se le deja por debajo. Por esto que además nos señaláis en el chat y que tiene sentido, ¿no? De que se asocia a Sergio Massa con los problemas económicos, como he dicho antes, es una de las principales líneas argumentativas de la derecha y de la nueva derecha en Argentina, pero a Javier Milei se le asocia con problemas para la capacidad mínima de gobernar, pues a nivel, primero ellos señalan a nivel mental, pero también a nivel de programa impracticable, ¿no? Y las dos cosas, aun siendo incompatibles en un electorado que dice sobre el 100%, si hay un voto que está muy disputado, en torno al 50% o el 40 y algo por ciento, no sabemos cómo acabarán los resultados electorales, parecería contradictorio que al mismo tiempo se señale a uno como que no tiene capacidad para gobernar y al otro como que no tiene capacidad para solucionar la cuestión económica. Pero es interesante por eso, porque vemos cuáles son las bazas que la población general señala de cada candidato.
Nos preguntaban si esta encuesta es de antes del debate. Sí, sí, sí. Esta encuesta es previa al debate, ¿vale? Muy importante este dato. Porque en el debate, esto ya es opinión mía, creo que Sergio Massa consiguió algo que puede ser muy importante, que es, no sé hasta qué punto, no sé qué porcentaje de gente, pero de alguna forma, en un par de intercambios que tuvo con Milei, es como que dejó al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, como una persona que no sabe tanto de economía como él plantea y que no conoce buena parte de los engranajes del Estado. Le hizo preguntas de, bueno, pero tú sabes lo que es esto del Estado, y Javier Milei no pudo contestar, y además le acusó, que esto además es cierto, de tener denuncias por haber plagiado bastantes partes de alguno de sus libros de economía. Entonces, yo no sé qué peso va a tener esto en la campaña, pero evidentemente, si el peronismo es capaz de convencer, no tanto de que Sergio Massa puede resolver los problemas de la inflación y de los precios, sino de que Javier Milei no puede hacerlo porque aunque se diga economista, liberal, libertario, experto en tal, en realidad no lo es tanto si es capaz de convencer a una parte del electorado indeciso de que Milei no es una persona que pueda resolver los problemas de los precios y la inflación, claro, ya decanta la balanza hacia otras cosas. Porque hay mucha gente que está diciendo, sí, Milei es inestable. Milei es una persona que no tiene convicciones democráticas. Milei tal, pero es economista y sabe cómo arreglar el problema de la inflación y los precios. Bueno, si a Milei le quitas eso, si hay una parte del electorado que el sábado creía que Milei sabía resolver los problemas de los precios y la inflación, y hoy lunes, después del debate, ya no cree que pueda resolverlos, cuidado, porque eso puede ser un elemento muy importante en la campaña. Pero esto, de nuevo, es su posición, no sé qué peso va a tener en la campaña. Y pasamos, nos queda ya, nada, este pequeño dato, que es lo que más miedo genera a ciertos sectores del gobierno de Milei. Ahí tenéis el tema de la cuestión personal, de algunas de sus declaraciones con respecto a la dictadura, de esa creencia de que es una persona inestable mentalmente. Solo un 21% de preocupación, a mí no me parece mucho, la verdad, teniendo en cuenta el peso que se le ha dado en la campaña del peronismo a a esta característica o esta creencia de Javier Milei, pero sí genera, fíjate qué curioso, bastante miedo, un 40% los recortes en educación, en salud, en jubilaciones, en servicios sociales, o sea que el peronismo sí ha conseguido instalar que Milei se parece a algunos de los presidentes que ha tenido la historia argentina reciente en las últimas décadas, que han sido presidentes neoliberales, que han recortado, que han privatizado. Y eso sí puede ser también importante, ¿eh? Cuidado. Uh-huh. Oye, al final el post que había de Instagram en el que Milei se supone que desmentía los ataques contra su campaña, ¿era realmente suyo o era fake? A ver, eso fue una... Claro. No. Es que nos han dicho justo sobre el tema de las relaciones con China y Brasil que si las quería reducir y se supone que ahí lo desmentía, pero yo no sé si es fake, ¿no? Nos dicen que sí. No, ¿cómo que es fake? No, el posteo está subido por Milei. No, pregunto, que lo han dicho por el chat. No, el posteo está subido por Milei y, de hecho, un momento, el posteo de Milei está en la cuenta de Instagram de Milei ahora. Vale. O sea, se puede ver. Lo que tiene de fake news, y eso sí es objetivamente una fake news, es que en el cartel, no sé quién lo ha hecho, pero lo importante no es quién lo ha hecho, lo importante es que lo comparte un candidato a presidente. Tiene abajo a la derecha el sello de Argentina Presidencia. Ese sello oficial, es como que aquí un partido político hiciese un cartel de mi partido no plantea esto, mi partido no plantea esto, mi partido no plantea esto, y abajo pusiese Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sí, igual. Y eso no es cierto. No es verdad que Argentina Presidencia, que la presidencia de Argentina, que el Ejecutivo argentino haya hecho un cartel contra supuestas fake news sobre Javier Milei. Además, sería difícilmente creíble que un Estado ponga en un cartel literalmente Milei se cogió a la hermana, falso. Eso sería bastante extraño. A ver, evidentemente yo no planteo que eso sea oficial. Y menos de presidencia, o sea, no tiene sentido, pero me pregunto si realmente él estaba desmintiendo estas cosas o era algo que era un fan-made, quiero decir, porque ese tipo de cosas pues no quedan muy presidenciables, ¿no? Bueno, es que eso es lo más curioso. Hay que tener en cuenta, hasta donde yo sé, el equipo de campaña de Bolsonaro está trabajando con Milei. Y esto ya lo vimos en la campaña de Bolsonaro, o sea... Javier Milei ha compartido fake news en la campaña, esto es una cuestión evidente. Ha llegado a compartir incluso citas falsas de Messi. O sea, ese nivel de Leo Messi, del futbolista.
Y eso puede tener que ver con ese nuevo encastre con el equipo de campaña de Bolsonaro. Pero sí, en ese cartel, claro, fíjate, más allá de la mentira de decir que es de Argentina presidencia, que es objetivamente falso, claro, que un candidato a presidente a exactamente, pues esto fue hace 3 días, a 10 días de la segunda vuelta, niegue en su cuenta de Instagram lo que hemos dicho de se cogió a la hermana, niega también, esto es literal, no es que lo diga yo así, niega Milei odia el cuarteto, que es un estilo musical de la provincia de Córdoba, dice falso, y también decía Milei habla con los perros muertos, falso. Claro, esto Pero que el tenga que candidato. desmentir eso también demuestra otra vez dónde está la agenda de debate en campaña. O sea, ese tipo de cosas las ha tenido que desmentir, pero lo he sacado a relucir, no quizá por estos temas que sí que están dejando al chat un poco Sí. de aquella manera, sino por la cuestión de que desmiente algunas de las cosas que él mismo convirtió en baluarte de su campaña, como por ejemplo cortar las relaciones económicas con China. No cortarlas directamente, pero él habló seguro de reducirlas drásticamente. Yo no sé si cortarlas, pero ahí está desmintiendo ese tipo de cosas. También habéis mencionado Brasil, que la relación con Brasil no iba a ser igual, y tantas cosas, por ejemplo, reducciones presupuestarias en temas de sanidad y en inversiones del Estado. Esas cosas por supuesto que las ha dicho. Ahora que las quiera desmentir, pues Hombre, no lo sí, sí. sé. No, y además no nos ha dicho hace mucho. Por ejemplo, en el propio posteo dice privatización de la salud falso, privatización de la educación falso. A ver, esto es parcialmente falso. Él ahora dice que la privatización de la educación y de la sanidad no es una medida de la primera generación, es la lógica, la primera generación de su primer gobierno, sino de algún eventual gobierno posterior, pero vamos, él tiene vídeos de hace no mucho con su candidata a vicepresidenta diciendo que Argentina tiene que ir y que ellos proponen en algún momento que Argentina vaya a un sistema de educación plenamente privada y que Argentina vaya a un sistema de sanidad plenamente privada. Y lo dice en esos términos y dice textualmente que quien quiera acceder se lo pague. Digo, y eso no es negable, no es debatible. A alguien le podrá parecer bien y pues ya está, pues es una posición, ¿no? Pero es evidente que lo ha dicho. Que es cierto que matiza que no sería para este primer gobierno, eso también es verdad. Plantea que no será ahora, que no sería en su primer gobierno, pero que lo quiere hacer. Eso es una cuestión que no hay mucho debate ahí. Pero además es lógico, o sea, es anarcocapitalista liberal libertario. Pues es lo lógico que quiera prácticamente abolir el Estado. Es el objetivo último del anarcocapitalismo. Hay un artículo, a ver si lo encuentro por aquí. Ya sé, hay bastante sorpresa en el chat, yo lo entiendo. Pero bueno. Bueno, siempre dejan como el estado mínimo que se llama, ¿no? En el Sí. liberalismo. Es decir, las fuerzas de seguridad y lo necesario para que siga funcionando lo básico. Mira, aquí está, voy a compartirlo. El artículo que publiqué hace unos cuantos meses, el fenómeno Milei, ¿quién es el anarcocapitalista que puede gobernar Argentina? Ahí lo tenéis, lo compartimos un par de veces. Y bueno, ese posteo pues está efectivamente ahí en la cuenta. Y vamos ahora ya con el último gráfico. Y después de este gráfico, Ale, si quieres, salvo que hacemos una última rondita de preguntas de Argentina, que la verdad que está generando bastante interés, hay que decirlo. Y después Sí, vamos ya con... esta semana ya sabéis que es la última semana en la que estamos en campaña en Argentina, así que pues va a ser el tema probablemente más importante que toquemos. Totalmente. Vale, pasamos entonces a ese último gráfico. Ahí lo tenéis. Esto ya no es tanto un gráfico de opinión, sino lo que decía, el empate técnico. 8% de indecisos, 46,7 masa, 45,3 Milei. Esto es un empate. O sea, quiero decir, en términos de proyección, esto es un empate. Si un candidato le saca a otro un punto y hay un 8% de indecisos, esto a día de hoy es un empate técnico y puede pasar efectivamente cualquier cosa. Podemos tener a Sergio Massa como presidente, al actual ministro de Economía, y podemos tener a Javier Milei de presidente. ¿De acuerdo? Sale cuando lo hablábamos hace unos cuantos meses, que hacíamos los directos, que charlábamos de las elecciones en Argentina, y al final se va acercando la fecha y quedan 6 días, Milei está en un balotaje, Milei está con opciones, Milei está primero en varias encuestas y puede ser presidente de Argentina. Nos faltaba saber si era un fenómeno bonaerense o si iba más allá. Y ha sido lo Y aquí contrario. estamos viendo que sí que va más. Ha sido lo más contrario, de hecho. O sea, Javier Milei ha sido mucho más fuerte en otras provincias del interior que en Buenos Aires ciudad y que en Buenos Aires provincia, fíjate. Esto sí que no nos lo vimos venir en absoluto. Sí, sí. Buenos Aires sí que tiene un hecho diferencial. Ya no sé si Córdoba, pero Buenos Aires desde luego. Sí, sí.
Un poco como Ciudad de México también, ¿no? Sobre todo la provincia y la ciudad de Buenos Aires también tienen un peso similar al del Estado de México, perdón. Es un poco ese sentido. Pero lo de Córdoba, bueno, lo de Córdoba va a tener su peso. Es uno de los grandes decisores en esta elección. También la provincia de Santa Fe, Córdoba, son las provincias que van a definir la elección, ¿no? Ese voto históricamente propio, históricamente crítico con el kirchnerismo, hacia dónde se va a ir, bueno, eso va a ser absolutamente decisivo. Por eso Milei ha salido a negar que esté en contra del cuarteto. Porque no quiere perder ese voto cordobés. Estar en contra del género musical me fascina como campaña de política. Es una cosa que no... Bueno, no se entiende. En cualquier caso, vamos a entrar ya a esa ronda de preguntas. No sé si tenemos alguna antes. Mientras vais dejando las preguntas, que ahora las leerá Ale si te parece, agradecer a Virus Grande por esa 4ª suscripción con Prime. Ha ido renovando esas suscripciones. Recordar que las suscripciones con Prime, aquí en el canal de Twitch, nos ayudan casi tanto como la suscripción normal. Son totalmente gratuitas. Si ya eres suscripción de Amazon Prime, solo tienes que darle a suscribirse y al botoncito de Prime. Totalmente gratuita, vinculas tu cuenta y a nosotros nos ayudas muchísimo aquí en Twitch. Y que hay que renovarla manualmente, ¿vale? Cada mes se te termina esa suscripción con nosotros, pero sigues teniendo derecho a la suscripción gratuita. Solo tienes que venir, volver a suscribirte y seguirás aquí apoyando a Descifrando la Guerra. Y gracias también a Elcarte por esa suscripción de regalo hace ya un ratito. Muchísimas gracias. Gracias a Dujet, gracias a Xavi, gracias a Tic, gracias a Deayel, gracias a Joroj, gracias también a Elcarte, 2 suscripciones de regalo, muchas gracias. Sí, sí. Y gracias a Good, gracias a todos. Estamos ahí a 8 de ese objetivo de suscripciones, nos vamos acercando. Seguro que nos dais un apoyo más y llegamos a ese objetivo, que para nosotros ya sabéis que es muy, muy importante, porque, lo repito muchas veces, pero nunca está de más, que Descifrando la Guerra no depende de nadie, ni de empresas, ni de entidades, ni de partidos, ni de estados, y que por eso somos totalmente independientes. Os contamos aquí en nuestro canal de Twitch todo lo que pasa en el mundo con total, plena e innegociable independencia, y eso es posible gracias a que nos apoyáis aquí en el canal de Twitch y sobre todo también aquí en este QR que os lleva directamente al apartado de la página web, donde vais a encontrar, bueno, bastante contenido exclusivo, por si queréis, además de consumir Descifrando la Guerra, además de seguir los conflictos y los procesos internacionales con nosotros, pues bueno, si queréis aportar vuestro granito de arena a que Descifrando la Guerra siga siendo posible, además de hacerlo aquí en Twitch, lo podéis hacer ahí en ese QR, que ya de paso os paso el enlace aquí por el chat del canal de Twitch. Vale, y no sé, Ale, si han ido dejando alguna preguntita. Sí, nos preguntaban si hay algún margen de voto necesario para conseguir la victoria, o si con conseguir un voto más ya se gana. Nada, en segunda vuelta no hay margen. Segunda vuelta es un voto. El que tenga un voto más es presidente. Y allí también es circunscripción única. Sí. Sí, sí. Así que entonces sí que es un voto realmente de más necesario y ya está. Sí, sí. Simplemente pues van 2 candidatos, circunscripción nacional. Y literalmente, o sea, el que gana por un voto, gana. Si se gana por un voto, se gana por un voto. Pasa que si se gana por un voto, vamos a tener aquí recuento años. Hasta las siguientes elecciones, o sea que... ¿Qué más tenemos? Y nada, por aquí, nada. Nos han insistido varias veces sobre si hay algo de cierto en acusaciones de adicción contra Sergio Massa. Pero no sé si hay algo que se sepa de eso. Nada. Fake news en el sentido de que no se sustentan con pruebas. Vale, pues aparte de eso, nada, cuestiones más de opinión sobre la poca viabilidad de unos y de otros. Tenemos... ¿Cómo fue que se les ocurrió que el ministro de Economía era una buena idea de candidato? ¿Fue por acuerdos políticos? Yo creo que no fue por acuerdos políticos, aunque fue un acuerdo político. Sergio Massa, recordad que en el año 2015 no está con el peronismo en las elecciones, de hecho está más cerca de Mauricio Macri que del kirchnerismo. Después se reconcilian en las elecciones de 2019, Sergio Massa y su sector del Frente Renovador está plenamente dentro de Unión por la Patria, dentro de lo que era entonces el Frente de Todos, cuando el Frente de Todos es algo más que el kirchnerismo, ya no era solamente el kirchnerismo, era el kirchnerismo y otras vertientes,
peronistas y no peronistas que se habían alejado del kirchnerismo y que habían roto con el kirchnerismo. Entonces Sergio Massa es el candidato, más allá de por la cuestión de ser el ministro de Economía, que aunque la economía vaya como vaya, es cierto que eso es una herramienta de campaña, porque puedes activar determinados planes, puedes confrontar determinados intereses y se puede hacer campaña desde ahí, pero además porque políticamente era probablemente el único dirigente a nivel nacional que podía tener el suficiente arrastre de voto. Él o Axel Kicillof. Pero Axel Kicillof quería asegurarse la provincia de Buenos Aires. Ese era un poco el escenario. Un perfil muy moderado. El perfil, de hecho, más moderado que podía tener el peronismo. Porque sabían que si iban con un perfil rupturista, kirchnerista, de confrontación plena, además un escenario en el que el peronismo pensaba que Patricia Bullrich iba a pasar a segunda vuelta. Hay que pensar eso también. Bueno, Patricia Bullrich, Juntos por el Cambio. Entonces esperaba que o ponías a un candidato moderado o el candidato moderado iba a ser el de Juntos por el Cambio e iba a ganar las elecciones. Será un poco Me han preguntado también si esto afecta o afectará a la entrada de Argentina en los BRICS. Bueno, pues eso es lo que han planteado en su día, lo planteó Patricia Bullrich, que ahora está apoyando la campaña de Javier Milei, y lo planteó en su momento Javier Milei. Javier Milei, de hecho, fue contundente y dijo que Argentina, si él era presidente, no iba a entrar siquiera, no iba a llegar a entrar en los BRICS. Yo no recuerdo exactamente cuál era la fecha de entrada exacta. Lo voy a mirar. Pues yo creo que era el 1 de enero, ¿no? Sí, perdón. Lo de los BRICS es el 1 de enero. Lo que no recuerdo es la fecha de asunción del presidente, pero es en diciembre. Lo miro en un momento porque esto es importante. El presidente asume el 10 de diciembre. Claro, plantea Milei, no, si yo soy presidente yo anulo la entrada de Argentina a los BRICS. Bueno, hay 20 días de diferencia. O sea, tú asumes el 10 de diciembre y la entrada es el 1 de enero. No sé yo si Milei va a ser capaz de nada más entrar en la presidencia. Además, porque burocráticamente yo no estoy seguro de que se pueda hacer. Yo no estoy seguro de que pueda evitar eso en cuestión de 20 días. Además, ha sido un debate, ¿no? El tema de China y Brasil en la campaña ha estado bastante presente. O sea, ¿que quiere Milei evitar eso? Sí. ¿Va a poder hacerlo? Bueno, eso es otro debate. ¿Algo más? ¿Hasta qué punto es factible para Milei desligarse de relaciones comerciales con otros países a nivel de Estado? Mencionar el caso de China, que también se ha mencionado durante el día el caso de Brasil. Sí, bueno, Milei lo que plantea, y lo que planteó en su momento y lo que plantea ahora es que aunque él como presidente no tendría ningún tipo de relación ni siquiera diplomática ni comercial como presidente con China, ni con Brasil, ni con muchos otros países, que los agentes privados, las empresas privadas sí que tendrían el derecho a hacerlo. Lo que pasa es que hay una contradicción, porque Milei hay veces que plantea, no, yo soy anarcocapitalista, pero tengo que gobernar hoy. Y hay otras cosas que plantea que son absolutamente imposibles de hacer hoy. Es decir, a día de hoy los acuerdos entre empresas privadas de distintos países están regidos por legislación y acuerdos que se dan los estados, bilateral o multilateralmente. Es decir, él plantea, en un universo, en un mundo anarcocapitalista, daría igual las relaciones entre el Estado argentino y el Estado chino o el Estado brasileño porque los agentes privados, las empresas privadas podrían comerciar como quisieran. Bueno, pero en hoy, si mañana Javier Milei asume como presidente, incluso aunque él quisiera y en el día 2 de su mandato hiciese que Argentina transicionase a un formato anarcocapitalista de organización social, no podría hacer lo mismo con China ni con Brasil, porque no tiene jurisdicción. Entonces, él plantea, los privados, las empresas privadas van a seguir comerciando aunque nosotros rompamos esos lazos, pero lo cierto es que eso no es posible, porque las empresas privadas de distintos países comercian en el marco de acuerdos establecidos por los estados. Si los estados rompen relaciones bilaterales, el comercio pasa a ser marginal, si no es que pasa a desaparecer. Y evidentemente, China y Brasil son, si no me equivoco, los dos principales actores comerciales en relación con Argentina.